Hola estudiantes, yo soy la profesora Andrea y en la clase de hoy veremos las propiedades coligativas. Las propiedades de las soluciones son dos, constitutivas y coligativas. Las propiedades constitutivas son aquellas propiedades físicas que se basan en la naturaleza del soluto, mientras que las propiedades coligativas son las que vamos a ver en el siguiente video. Las propiedades coligativas son las propiedades de los solventes que se modifican cuando se adiciona un soluto. Todas varían al mismo tiempo pero en distinta magnitud. Por ejemplo, el agua congela a 0 grados Celsius, siendo este su punto de congelación. Y el agua hierve a 100 grados Celsius, siendo este su punto de ebullición. Pero, ¿qué pasa si disolvemos sal en agua? ¿Será el mismo su punto de congelación y de ebullición? Lo que ocurre es que se modificaron las propiedades coligativas. El agua congelará bajo 0 grados Celsius y hervirá sobre los 100 grados Celsius a la misma presión. Por lo tanto, se va a requerir mayor temperatura para que el agua hierva y menor temperatura para que el agua se congele. Lo que ocurre con el agua es válido también para otros solventes, y este efecto pueden realizarlo otros solutos. Lo que podemos destacar es que la variación de las propiedades coligativas depende únicamente de la cantidad de partículas disueltas. Las propiedades coligativas son 4. La disminución de la presión de vapor de un líquido, el aumento en la temperatura de ebullición, el descenso de la temperatura de fusión y la presión osmótica, habiendo entre estas 2 descensos y un aumento, para que lo puedan recordar. Para estudiar las propiedades coligativas es importante conocer los cambios de estado. El paso del estado sólido al estado líquido se le conoce como fusión, mientras que el proceso contrario es la solidificación. El paso del estado líquido al estado gaseoso se le conoce como evaporación, mientras que el proceso contrario es la condensación. Y por último, el paso del estado gaseoso al estado sólido se le llama deposición, siendo el proceso contrario la sublimación. Los procesos en rojo se les llama procesos endotérmicos, puesto que absorben calor, y los procesos en verde se les llama exotérmicos, puesto que liberan calor. La disminución de la presión de vapor de un líquido. Si tenemos a un solvente puro, en un recipiente cerrado con 0 atmósferas de presión, se genera un equilibrio dinámico entre las moléculas de la fase líquida del solvente con las moléculas de la fase gaseosa del solvente. La presión de vapor, entonces, se define como la presión ejercida por un vapor por sobre su fase líquida cuando ambos se encuentran en este equilibrio dinámico. Ahora veamos qué ocurre en una solución. Si añadimos un soluto, la presión máxima de vapor va a ser menor, por lo tanto disminuye la presión de vapor. Esto ocurre por las interacciones intermoleculares entre las moléculas del soluto y las moléculas del solvente. Ahora, para calcular esta disminución en la presión de vapor, se utiliza la siguiente fórmula. Delta P, o presión de vapor, va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del solvente. Relación de fuerzas intermoleculares. Cuanto más débiles o en menor cantidad son las fuerzas de atracción intermoleculares, mayor cantidad de moléculas podrán escapar a la fase gaseosa o evaporar. En el caso de la molécula de agua, esta presenta gran capacidad de ejercer fuerzas intermoleculares entre ella y entre moléculas de soluto. Por lo tanto, a menor capacidad de interacción intermolecular, va a haber una mayor capacidad de evaporación y una mayor presión de vapor. Por ejemplo, usted toma un vaso de agua y le agrega azúcar. Esta solución tiene una fracción molar para el agua de 0,8 y de glucosa 0,2. ¿Cuál será la presión de vapor de agua en una solución de glucosa? Considere que la presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius es de 23.7 milímetros de mercurio, que es una unidad de presión. Hay que aplicar la fórmula, la cual es delta P es igual a la presión del solvente puro multiplicada por la fracción molar del solvente. La presión al final va a ser igual a 23.7, que es la presión del solvente puro multiplicado por la fracción molar del agua, 0,8. Y eso va a dar como resultado 18.96 milímetros de mercurio. El aumento en la temperatura de ebullición. El agua hierve a 100 grados Celsius, pero al añadir un soluto, por ejemplo el agua con sal, el agua va a hervir sobre 100 grados Celsius. Esto implica que aumenta la temperatura de ebullición. Se relaciona con la disminución de la presión de vapor del solvente.
y la provoca el soluto añadido. Un líquido entra en ebullición cuando la presión máxima de sus vapores, P0, se equipara con la presión atmosférica. Entonces, cuando hablamos de una solución, al disolver un soluto no volátil en un líquido, la presión máxima de vapor disminuye, es decir, la solución emite menos vapores. Todo esto debido a las interacciones intermoleculares mencionadas anteriormente. Por lo tanto, se necesitará mayor temperatura para hervir la solución. Para poder calcular este aumento de la temperatura de ebullición, se usa la siguiente fórmula. Delta T, que es la resta entre la temperatura final y la temperatura inicial del solvente puro, va a ser igual a la constante ebullioscópica multiplicado por la molalidad. Por ejemplo, una disolución acuosa 1 molar de sacarosa. ¿A qué temperatura hervirá? Considerando que la temperatura de ebullición normal del agua es 100 grados Celsius y la constante de ebullición es 0,52 grados Celsius por kilogramo partido por mol. Hay que aplicar la fórmula. Delta T es igual a la constante ebullioscópica multiplicada por la molalidad, que eso sería igual a 0,52, que es la constante, multiplicada por 1, que era la molalidad. Delta T finalmente sería 0,52. Por lo tanto, para calcular el delta T hay que considerar la temperatura final y la temperatura inicial, siendo la temperatura inicial 100. Despejamos esta ecuación y finalmente nos da como resultado 100,52 grados Celsius, el aumento en la temperatura de ebullición. Ahora veamos el descenso de la temperatura de fusión. La temperatura de fusión es donde la fase sólida de una sustancia se transforma en fase líquida. Se relaciona con la temperatura de congelación. Mientras el agua pura congela a 0 grados Celsius a presión normal, una solución de sacarosa en agua congelará bajo 0 grados Celsius, en las mismas condiciones. Por lo tanto, se va a requerir que la temperatura disminuya aún más para que se congele esa solución. Para lograr la congelación es necesario disminuir de manera gradual la temperatura de la sustancia. La energía cinética de las partículas entonces disminuye. Y cuando inicia la congelación, las moléculas se ordenan en una estructura definida y compacta y comienza a conformarse la fase sólida, como vemos en la imagen. Cuando se establece el equilibrio entre la fase sólida y la líquida, la temperatura del sistema se denomina temperatura de congelación. Si le agregamos un soluto al líquido, este provoca una disminución de la rapidez con que las moléculas del líquido pasan a la fase sólida debido a las interacciones intermoleculares. Como respuesta al fenómeno y para restablecer nuevamente el equilibrio dinámico, hay que enfriar aún más la solución. La disminución de la temperatura de fusión o congelación es directamente proporcional al número de partículas de soluto. El descenso de la temperatura de fusión ocurre finalmente debido a que hay que disminuir aún más la temperatura para que las moléculas se ordenen desde el estado líquido al estado sólido debido a las interacciones intermoleculares. Para calcularlo se sigue la siguiente fórmula. Delta T es igual a la constante crioscópica multiplicado por la molalidad. Ahora veremos la osmosis. La osmosis es un fenómeno físico que consiste en el paso selectivo de moléculas de un líquido o solvente desde el lugar con menor concentración de soluto a otro más concentrado, atravesando una membrana semipermeable porosa como la que vemos en la imagen. Por ejemplo, veamos esta imagen de una solución hipotónica, es decir, con poca concentración de soluto, y una solución hipertónica, es decir, con mucha concentración de soluto, ambas separadas por una membrana semipermeable. Lo que ocurre es que el agua se desplaza desde el lado donde hay menor concentración hacia el lado donde hay una mayor concentración de soluto, finalmente quedando de la siguiente manera. La presión osmótica se produce por la tendencia de las moléculas de agua a pasar desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración, como vimos en la imagen anterior. La presión osmótica puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable, y es proporcional a la molaridad, por lo cual sigue la siguiente fórmula. Pi, o la presión osmótica, es igual a la molaridad multiplicado por R por T. En base a esto podemos clasificar las soluciones en tres tipos. En primer lugar está la solución hipotónica,
Esta solución tiene una menor concentración de soluto en el exterior en comparación con el interior de una membrana, por ejemplo, en la célula. En el caso de la solución isotónica, presenta una concentración igual al exterior y al interior donde hay una membrana. Y finalmente la solución hipertónica va a ser donde hay una mayor concentración al exterior de la membrana en comparación al interior. El factor de Van Hoff. El soluto se puede disociar generando distinta cantidad de iones de acuerdo con su estequiometría. Estos iones generan un cambio en las propiedades coligativas, debido a que las propiedades coligativas dependen del número de partículas. Por ejemplo, si tenemos dos soluciones distintas, una con un soluto covalente y otra con un soluto iónico, lo que va a ocurrir es que va a variar, en este caso el punto de ebullición, desde 101 grados Celsius a 102 grados Celsius en caso del soluto iónico. Para incluir este efecto en las ecuaciones, el químico holandés Jacobus van Hoff definió un factor I que se aplica a las ecuaciones de propiedades coligativas. Por ejemplo, en el caso del hidróxido de potasio, este se va a disociar en dos iones, un ion potasio y un ion hidroxilo. Por lo tanto, el factor de Van Hoff va a ser 2. En el caso del cloruro de magnesio, se va a disociar en 3 iones, un ion de magnesio y 2 iones de cloruro. Por lo tanto, su factor de Van Hoff va a ser 3 por el número de iones. Finalmente, el cloruro de aluminio se va a disociar en 4 iones, un ion de aluminio y 3 iones cloruro. Por lo tanto, el factor de Van Hoff va a ser igual a 4. Finalmente, este factor de Van Hoff se aplica a las ecuaciones de las propiedades coligativas de la siguiente manera. Se aplica en el aumento de la temperatura de ebullición multiplicando la fórmula por el factor I, como también en el descenso de la temperatura de congelación y la presión osmótica. Bueno, estudiantes, esta fue la clase de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos el miércoles.